Dijo Jesús: cuando hayas hecho lo que deberías de haber hecho, di que eres un siervo inútil. Y eso es lo que yo soy, un siervo. Y como no he hecho lo que debería de haber hecho, pues soy un siervo más que inútil. Y toda la honra y la gloria son para el Señor, porque el Señor murió por nosotros. No sé si me pudieras dar un poquito de volumen, si es que no estoy ya muy fuerte, pero si estoy un poquito lento, dame un poquito de volumen más. Me parece que está bien así, me parece bien, porque yo soy un predicador muy gritón. Así nací y quiero seguir así gritando, pero Dios quiere que ya no grite, que enseñe la palabra. Agradezco infinitamente al Espíritu Santo esta oportunidad que me da de venir aquí a este lugar, presentarme ante ustedes en el nombre de Jesús para intentar hablar su palabra, lo cual me es muy difícil porque la palabra de Dios es santa y yo no soy santo. La palabra de Dios es viva y yo vivo por él. Entonces agradezco con todo mi corazón al Espíritu Santo esta puerta que se me abre y agradezco a los pastores, a Agustín y la hermana Mari, la invitación para hablar la palabra del Señor. Yo quisiera, hermanos, que abrieran su Biblia. Hoy voy a tener el tiempo muy contado y espero sujetarme al tiempo. Quisiera que abrieran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2:10. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Pero vamos a leer del 8 en adelante. ¿Les parece bien? Por favor, quiero que me sigan con su vista. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice su palabra en el nombre del Padre que crea, de Jesucristo quien nos amó y nos compró con su sangre, y del Espíritu Santo quien hace las veces del Padre y del Hijo, único vicario de Jesucristo sobre esta tierra. Dice su palabra así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por razones de tiempo no le puedo hacer muy extenso la introducción de este tema, pero yo sé que ustedes son buenos oidores, entendidos. Debes de reconocer y debes de aceptar que Dios nos habla y por eso nos reunimos y el Señor quiere que seamos iglesia, porque Dios, como nuestro Padre y nuestro Creador, quiere hablarnos. Como le dijo Dios a Moisés: sube al monte, quiero hablar contigo, quiero darte leyes y estatutos. Así también nosotros, el Espíritu Santo nos convoca, hace que nos congreguemos
para que nosotros podamos escuchar su voz. Y Él quiere que al salir de aquí, su voz, lo que Él te habló, no lo olvides. Cada mensaje que tú escuches de Dios va a ser una marca en tu corazón y en tu mente para tu destino, para tu futuro. Hay veces que en los trabajos o entre la familia o en la escuela preguntan, ¿fuiste a la iglesia? Sí, sí fui. ¿Y quién predicó? No, pues el que haya predicado, dicen. En este caso, puede ser que te pregunten quién predicó hoy. Pues diles que predicó el siervo de Dios Octavio Mendoza. Y luego preguntan, yo tengo ese tipo de relación con un amigo de Alcohólicos Anónimos que le digo con todo respeto, mi padrino, le digo. Y siempre preguntamos eso. Hasta preguntamos, ¿qué comiste? ¿Y dónde comiste? Y entonces le pregunto, ¿y quién predicó en tu iglesia? No, pues el pastor. Ah, muy bien. ¿Y quién predicó? No, pues un invitado que fue ahí. Y preguntamos, ¿de qué habló? ¿De qué habló? Y tú tienes que estar preparado para decir, no que te hablé yo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Todo lo que Dios te dice y te habla, te va a hacer falta, por supuesto a ti y a mí, toda la vida, para que tú y yo seamos buenas personas, buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Por eso tú, saliendo de aquí, no te quites la capa de enseñanza, de instrucción, de unción de enseñanza o cualquier otro tipo de unción que Dios haya traído a tu vida, no te la quites. No olvides lo que Dios te habla. Yo no sé si algunos de los que están aquí, y quiero que levanten la mano cuando les pregunte, si se acuerdan que una o dos veces de esas que he venido a predicar, que son varias, no son dos veces, conté yo una experiencia que tuve pastoreando ahí en Castaños, cerca de Monclova, Coahuila, un desierto pedregoso. Y estando de pastor ahí, Dios me enseñó muchas cosas, me reveló tantas cosas, pero en una de esas yo tuve un sueño donde yo estaba en un castillo, de esos que hay en Europa, con muchos jardines, 200, 300 recámaras, porque hay castillos que tienen hasta 800,000 recámaras, muchos criados, muchos sirvientes, tienen torres, los castillos tienen bardas elevadas, tienen murallas muy grandes, muy fuertes, tienen acueductos a los lados, tienen canales a los lados de los castillos, mucha servidumbre, muy grandes, caballerizas y son grandes esos castillos y hay muchos. Yo me encontraba en un castillo de esos en el sueño. Voy a resumirlo un poco por el tiempo. Y entonces yo en ese castillo andaba jugando, divirtiéndome. Recuerda que es un sueño y mientras yo soñaba era mi realidad. Y yo corría para allá y corría para todos lados y andaba en las murallas del castillo jugando a que me caía y que no me caía, pero no me caía porque yo sabía andar arriba. Y luego yo decía, voy a correr a aquella torre y me encarreraba y pegaba un brinco y llegaba a la torre. Y luego decía, voy a llegar a aquel pico y me encarreraba y saltaba y llegaba a aquel pico. Y así andaba. Decía, ahora voy a saltar el canal y me encarreraba y saltaba el canal. Hasta que me dijo el Espíritu Santo, voltea para atrás. Y cuando yo volteé hacia atrás, venía una grande fila de personas. Se me perdía en la vista porque era muy grande. Y toda esa gente, esas personas venían atrás de mí. Eran hijos de Dios, eran cristianos. Y cuando yo volteé, pues yo vi la fila larguísima. Y ellos trataban de imitar
lo que estaba haciendo yo arriba del castillo, correr por las bardas, correr por las murallas, saltarlas, andar jugando, hasta patinaba, saltando de una torre a otra torre, de un pico a otro pico, saltando los canales, cuando me dijo el Espíritu Santo, voltea para atrás. Entonces yo vi a mucha gente que venía atrás de mí, imitando lo que yo estaba haciendo. Pero cuando trataban de imitarme, se caían al abismo y gritaban, ayúdanos, sálvanos. Recuerde, era mi sueño, por lo tanto era mi realidad. Y yo veía cómo caían al abismo desesperados. No querían caer al abismo, pero estaban cayendo. Y me gritaban, ayúdanos, sálvanos. Entonces yo le grité a Dios, Señor, se están cayendo, se están perdiendo. Dice, sí, se están cayendo, se están perdiendo, porque no saben lo que tú sabes. Tú no te caes porque sabes correr en el peligro, sabes caminar, hasta juegas con él. Pero ellos no saben, quieren ser como tú, pero no saben. Y por eso tú no te caes, eres diestro, eres hábil, lo sabes hacer, corres en el peligro, caminas en el peligro, pero ellos no lo saben. Y quieren ser como tú, pero no lo saben, no saben cómo. Y por eso se están cayendo. Y entonces yo llorando, porque estaba en mi realidad de experiencia, de vida, pues me dijo el Señor, y le dije, ¿qué hago, Señor? Y me dijo el Señor, enséñales a que no se caigan, enséñales a que no se pierdan. Tú no te caes, pero ellos se están cayendo, se están perdiendo, porque no saben cómo permanecer en el castillo, no saben cómo caminar, no saben cómo correr, no saben cómo andar en el peligro. Tú sí sabes, eres hábil, eres diestro, tienes experiencia, pero ellos no saben. ¿Y qué hago, Señor? Enséñales a que no se caigan, enséñales a que no se pierdan. Ahora díganme ustedes, ¿cuántos de los que están aquí se acuerdan de esa historia que les conté? Levante su mano si se acuerda. Levante su mano. A ver, levante su mano bien alto. Ok. Hay gente que estuvo en esa prédica o que estuvo en esa experiencia. Y entonces, una de las maneras en que un cristiano, un creyente como tú y yo, no caiga al abismo de la perdición, una de las formas, de las directrices que Dios nos da para que un creyente, un hijo de Dios como tú y yo, no se pierda y no se caiga, una de ellas es que aprendas a ser una persona fiel. Fiel. Algunas personas se alejan de Dios, se alejan de los caminos del Señor para mal, porque les va mal. Todo aquel creyente que se aleja de los caminos del Señor, le va mal. Un profeta dijo, ¿quién se ha apartado de mis caminos y le ha ido bien? Entonces tú, al salir de aquí, vas a salir con esa palabra en tu mente, en tu corazón, que no debes de apartarte nunca del camino de Dios. Porque si tú te apartas del camino de Dios, te va a ir mal. Te va a ir mal. La Biblia dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La Biblia dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, amigos, es que nosotros seamos personas fieles. Por eso aquí en este fundamento, en este cimiento de Apocalipsis 2:10, el Espíritu Santo es el que habla la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. Y Él quiso que tú estuvieras aquí
¿Para qué? Para decírtelo en tu cara. No de mí, de él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque algunos que se apartan, se alejan, o no se les enseñó, o no lo hicieron, o no lo creyeron, o no aprendieron desde un principio a ser fieles a Jesús. Aquí en este tiempo, la iglesia era una iglesia perseguida. Tú sabes la historia. Perseguidos para encarcelarlos, para matarlos, para azotarlos, para golpearlos con varas, para apedrearlos, para encarcelarlos, para decapitarlos, para echarlos a los leones hambrientos. Entonces en ese tiempo algunos cristianos no querían ser fieles. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la cárcel, tenían miedo a ser decapitados, tenían miedo a que los apedrearan, a que los azotaran, tenían miedo a que los golpearan con varas y tantas cosas más, dejarlos que se murieran de hambre y de enfermedad. Y por ende, algunos no querían ser fieles, le tenían miedo a esos tormentos. Y igual sucede a los líderes de aquel entonces. Como a ellos les esperaba lo mismo, y más que eran servidores, que eran cabezas, apóstoles, etcétera, profetas, ellos también corrían el riesgo de que les pasara lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea de esta manera, sea de esta otra forma. Por eso dice: si alguno desea obispado. En aquel tiempo, si algunos no querían ser cristianos o creyentes fieles, pues los líderes o los obreros o los predicadores o los ministerios que había tampoco querían ser fieles, porque ya sabían lo que les esperaba, que tocaba de escuchar. Entonces, y luego dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Y aquí tú sabes que el Espíritu Santo nos está hablando. A mí, hazme a un lado. Diga usted, repita: el Espíritu Santo me vino a hablar. Y así es. Entonces, dice el Espíritu Santo: yo conozco tus obras. Él conoce tus actitudes. Él conoce tus acciones. Él conoce tus frutos del Espíritu si los tienes. Pero Él conoce lo que tú haces. Escucha lo que hablas. La palabra dice: sus ojos nos ven, sus párpados nos examinan. Él conoce tus obras, lo que haces aquí y lo que haces allá. Él lo conoce. Y dice: y tu tribulación. La iglesia pasaba por tribulación ya mencionada. Y tu pobreza. Pero le dice: no te creas, no eres pobre, tú eres rico. Al final de todo, la riqueza es la salvación. Entonces, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Personas que hoy en tiempo están enseñando a judaizar a la iglesia cristiana. ¿Sí? Que te dejes crecer la barba, que guardes el sábado, pero ellos no son judíos. No sé dónde sacaron eso. Entonces había personas que enseñaban a judaizar, pero no eran judíos. Y últimamente en todo el mundo hay esa corriente de unas personas que llegan a las iglesias y enseñan a judaizar, que guarden el sábado, las fiestas, que los varones se dejen crecer la barba, y enseñan eso, pero no son judíos. Hay cosas explícitas que son para los judíos, no para nosotros. Y luego Dios les dice: no son judíos, sino son sinagoga de Satanás. Ándele, por andar enseñando a judaizar. Les dice: no son judíos, los he probado, los conozco, no son judíos, sino son sinagoga del diablo. Entonces dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esta parte no es para nosotros.
Esta parte que acabo de mencionar no es para nosotros. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta parte sí es para nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y en aquel entonces, los creyentes de aquel entonces, la cárcel les esperaba en el mundo antiguo por seguir a Jesús. No era tanto el castigo como la detención a la espera del juicio. Es decir, ¿por qué los vas a enjuiciar? Porque siguen a Jesús, van en contra de nuestras costumbres. Entonces esos cristianos estaban expuestos a eso, a recibir juicio y con condenación de todos los tormentos, incluyendo la muerte. Entonces, no era tanto de castigo como de detención a la espera del juicio, como en algunas ciudades. El juicio podía terminar tanto en una reivindicación como en algún tipo de castigo, incluyendo la muerte. Dice que ellos serían probados. La cárcel o la muerte eran considerados como trabajos y trampas del diablo, cárcel o muerte por seguir a Jesús. Y esto implicaba una prueba sobre la fe de su profesión cristiana. Eres mi hijo, me has creído, me estás siguiendo. Pues ahí van esas pruebas para probar si tú me eres fiel. Entonces, en aquel tiempo, todo aquel que profesaba la fe en Cristo y que era un verdadero discípulo, debía estar listo. Escucha esto. Todo aquel que profesaba ser un discípulo de Jesús debería de estar dispuesto para ir a la cárcel si era necesario o poner su vida por su Señor. Porque aquel martirio demostraría sin lugar a dudas la realidad de su fe. Hoy en este tiempo hay algunos creyentes en algunas iglesias que por cualquier cosa o situación se apartan de la iglesia, se apartan de la comunión con el cuerpo de Cristo, por un detalle, un chisme, una ofensa, una rebeldía, y se apartan. Cualquier cosa los alejó de Dios. Pero aquellos discípulos, como tú y yo debemos de ser, mira, yo he estado predicando en lugares donde apedrean el techo donde estoy predicando. He estado predicando en lugares donde tiran balazos. He estado predicando en lugares donde la gente se ha echado encima de mí para golpearme, y cuando vienen a golpearme, que vienen tirándome golpes y patadas y etcétera, y vienen encima porque no les gusta como yo predico. Obviamente no son creyentes, no son cristianos, son enviados del diablo. Y cuando vienen a lanzarme puntapiés y a lanzarme golpes, ahí se han caído, porque el poder de Dios los ha derribado, los ha tumbado, y no llegaron a tocarme. Las balas que han disparado en lugares donde he predicado no me han hecho nada, hasta ahorita. ¿Tú te imaginas en aquel entonces? Pero hay cristianos, hay creyentes que todo les ofende, por todo se desaniman, por todo se desalienta, no les gusta el sufrimiento, no les gusta, y tampoco a mí me gusta la ofensa, ni el desaire, ni el rechazo, pero a veces se da en las iglesias. ¿De quién viene? De gente inmadura, de gente que no perdona, de gente que por todo se siente, de gente que no sabe perdonar, que no soporta el agravio. Yo he sido una persona muy murmurada, muy criticada, se han burlado de mí,
Pero eso a mí no me importa. Si hablan bien de mí, yo no gano nada si hablan bien de mí. ¿Qué gano yo si hablan bien de mí? Solamente que alimenten mi ego. Y si hablan mal de mí, ¿qué gano yo? ¿Qué gano? No gano nada. A veces es necesario que eso pase para aprender a madurar, para saber de qué estamos hechos. Entonces, un discípulo tenía que ser probado a poner su vida por su Señor, porque el martirio de la cárcel, de los azotes, de los varazos, de las pedradas, demostrarían sin lugar a dudas la realidad de su fe. ¿Cuál es tu realidad de tu fe? Dios quiere que seas valiente. Dios quiere que seas valiente. Por eso aquí la palabra dice: sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, ¿sí me estoy explicando? ¿Van agarrando la onda? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? ¿Sí vamos bien o qué? ¿O me regreso? Quiero que entiendas esto, porque más que el Espíritu Santo toque tus emociones, más que el Espíritu Santo te sane o te libere, te abra una puerta, te haga un favor, te haga un milagro, es esta enseñanza la que va a dar tu carácter. Esas personas de mi sueño que caían en aquel castillo por querer ser como yo y por imitarme, naturalmente, obviamente, yo no soy el modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo, es el Señor, el modelo a seguir, a imitar. Pero también el predicador, el pastor, debemos de ser modelo a seguir, por supuesto. Entonces, el mismo Espíritu habla a esas 7 iglesias, y aquí a esta iglesia de Esmirna, como a esta iglesia de este lugar, el Espíritu Santo te dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Tú escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando. No es este hombre, no es este varón, es el Espíritu Santo. Haz de cuenta que tú eres un Moisés que has venido a subir al monte de Dios aquí para que escuchar lo que Dios te tiene que decir a ti. Tú sabes que cuando nos bautizamos, quizás fuimos a bautizarnos un grupo de 15 personas de la misma iglesia. Y al paso de las semanas, al paso de los meses, al paso de los años, de aquellos 15 en la iglesia, ya no permanecen todos, sino permanecen 10 o 8 o 7 de todo el grupo de 15 que se bautizaron. Algo los alejó de Dios. Alguien los alejó del Señor. Porque si, ¿por qué nos bautizamos 20? ¿Dónde están los 20? Si nos bautizamos 15, ¿dónde están los 15? Y al rato te los encuentras con otra esposa o con otra mujer, te los encuentras con otro hombre, con otro compañero, y no el que Dios les había dado o ellos habían escogido. Te los encuentras que regresaron al alcohol, regresaron a las drogas, regresaron a los vicios, regresaron a la maldad, al adulterio, a lo mujeriego, ¿sí? Regresaron por caminos y pantanos, lodo, de donde Dios los había secado, regresaron. ¿Por qué? Por esto que te habla el Espíritu Santo. No aprendieron, no se mentalizaron a serle fiel a Dios. Otros se alejaron y se apartaron del Señor porque tuvieron problemas con la esposa o tuvieron problemas con el esposo. Yo tengo 43 años de cristiano, de convertido. He predicado en muchísimas iglesias, ante mucha gente, ante poca gente. Y yo he visto siempre que en algunos matrimonios la esposa está más entregada a Cristo que el esposo. Y a veces es al revés, el esposo está más entregado a Cristo, más comprometido que la esposa. Y aquel que no está entregado al 100, que no está comprometido,
empieza a servirle de tropiezo a su esposa o a su esposo, según el caso. Y usa el diablo a ese hombre para que su esposa se enfríe, reniegue, se desanime, llore y se aparte de Dios. Y a veces es al revés. El diablo usa a la esposa para que el esposo se desanime, se desaliente y reniegue de Dios. Mi esposa no cambia, mi esposo no cambia, y se alejan de Dios. No aprendieron a serle fiel a Dios en medio de esos problemas, en medio de esas luchas. ¿Tú crees que yo no tuve problemas con mi esposa? Claro que tuve problemas con mi esposa. Pero mi esposa era muy fiel a Dios. Yo también he aprendido a serle fiel a Dios. Eso es lo que yo más he aprendido en el cristianismo, a serle fiel a Dios. Usted, si una cosa debe de aprender hoy en día, aprenda a serle fiel a Dios. Aunque tengas problemas con tu esposa, que no te cocina, que no te plancha, que no te lava, que te dice para qué vas tanto a la iglesia. Aunque tengas problemas con tu esposo, ¿a dónde vas? A la iglesia. Primero dame de cenar, primero plánchame. Y a uno de ellos ya le anda por estar en la iglesia. Eso es bueno. Con toda oposición, aprenda usted desde hoy a serle fiel a Dios. A serle fiel a Dios. El primer modelo de fidelidad es Jesucristo. Dice la palabra que Él le fue fiel a Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los héroes de la fe, la iglesia primitiva, la iglesia perseguida aún hoy en día, han aprendido a serle fieles al Señor. Entonces, ¿y qué nos dice la enseñanza del Espíritu Santo? ¿Cómo es una persona fiel? ¿Cómo debe de ser una persona fiel? Como dicen en Jalisco, que no te rajes, que no te rajes. ¿Y sabes a qué se refiere eso? A que algunas vasijas de barro en Tonalá, en Jalisco, a veces no aguantaron el fuego y se rajaron. Y les ponen ahí un parche del mismo barro. Y cuando ponen ahí el caldo de res, truena la vasija. ¿Sabes por qué? Porque no estaban bien cocidas. Y gente que sabe comprar vasijas dice: quiero una olla, quiero una vasija. Ya sabe cómo. Quiero una olla para el caldo de res, quiero una olla para los frijoles, de esas gorditas, y los hacen bien ricos. Quiero una olla, quiero una vasija. Ya sabe cómo. Sincera. Así el que sabe comprar dice eso allá. Es decir, una vasija que no esté abierta. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles para que puedas durar en los caminos de Dios, para que puedas acabar tu carrera hasta que Cristo venga. Que si la muerte te sorprende, bueno, te tocó morir en ese momento. Pero es que si la muerte te sorprende, la muerte te sorprenda siéndole fiel a Cristo. Porque hay gente cristiana que nomás presiente que se va a morir y se asusta y se espanta. Pues aunque te asustes y te espantes, si la muerte ya te tocó en ese momento, pues te vas a morir. Pero vete con Cristo, siéndole fiel al Señor. Que si la venida de Cristo, el rapto, el arrebatamiento, te sorprende a ti y a mí mientras estemos con vida, bueno, que la venida de Cristo nos sorprenda siéndole fiel a Dios. Y por eso el Espíritu Santo quiere, y yo quiero, que al salir de aquí salgas tú: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Apréndelo. Sobre las luchas que te invitan a que te emborraches, que te invitan a que te drogues, que te sale una dama prontona. Sé fiel hasta la muerte a Dios y a tu esposa. Que te sale un hombre igual, prontón, seductor. Aprende, sé fiel hasta la muerte. Yo conocí un músico que no aprendía a serle fiel a Dios. Tocaba en la iglesia y para poder subsistir se iba a tocar a las fiestas del mundo, a las fiestas del diablo. Se le enseñó, se le exhortó que no lo hiciera, que fuera solamente fuente de agua dulce, pero él no hacía caso. Y se fue y se iba a tocar en las fiestas del pecado del mundo. ¿Qué crees que le pasó? Perdió el dedo con que agarraba la uña para tocar la guitarra. Perdió el dedo. Después seguía sin hacer caso. ¿Y sabes qué le pasó? Perdió otro dedo. Perdió otro dedo. Yo lo conocí. ¿Por qué? Porque no fue fiel a la santidad. No fue fiel a la pureza. No quiero decir que a ti te pueda pasar lo mismo, pero también te puede pasar lo mismo. Conozco un joven inexperto en su relación matrimonial que Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba, no se rendía, jugaba con Dios y no respetaba a Dios. ¿Sabes una cosa? En la maquila donde trabajaba perdió parte de su brazo. Él me lo dijo, que por no obedecer a Dios. Y no vengo yo a asustarte, que te puede pasar lo mismo, pero quizás sí te pueda pasar lo mismo. Y no quiero que digas, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo. Pero a veces somos tan duros, tan crueles, tan desobedientes con Dios, que no hacemos caso. Yo fui una persona también que en un momento fui desobediente a Dios en la forma de comer y en la forma de ayunar. Y Dios me dio una recia, pero recia, que le decía, ya no, papito. Pues te lo dije. Y más que soy profeta, Dios me dio durísimo. Y ahora ando como sedita, bien pajito. Ándele. Así lo quiero, mi chiquito, mi hijo, que se porte bien. Como que anda caminando sobre papel de China, así. Como que anda en el tercer cielo, así lo quiero. Y lo quiero humildito. La Biblia dijo un salmista, porque bueno me haber sido azotado, para que aprenda tu palabra, para que aprenda tus mandamientos. Eso dijo el salmista. Bueno me fue haber sido azotado. No hay otra manera en que yo volteara mi rostro a Dios y guardara tus estatutos y guardara tu palabra hasta que me diste, hasta que me azotaste. Y otro que dice, bueno me haber sido humillado para que aprenda sabiduría, para que aprenda tu palabra. Me dices cuando falte una hora, por favor. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo es una persona fiel? ¿Por qué no anotan? ¿Por qué no escriben? ¿Lo saben todo? Bueno, ok. Como quieras, si te gusta escuchar, escucha.
A mí me gusta que me escuches. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo es una persona fiel? Una persona fiel a Jesucristo es una persona que llena sus compromisos, que cumple con lo que le prometió al Señor. ¿Qué le prometiste a Dios cuando te entregaste a Cristo? Te voy a seguir, Señor. Me gustan los coritos. Voy a andar en tus caminos. Me voy a bautizar, no voy a faltar a la iglesia. Entonces, si tú prometiste eso, séle fiel al Señor. Llena tus compromisos. Cumple con lo que le prometiste. Voy a diezmar si me das un trabajo. Voy a ir a la iglesia aunque salga tarde del trabajo. Lo que alcance, voy a ir. Cúmpleselo. Cúmpleselo. Y si le cumples, es que tú eres fiel. Una persona fiel es una persona que tendrá que ser fiel a sus juramentos. Una persona que es fiel debe ser una persona constante o que se esfuerza por serlo, constante. ¿Sabes una cosa? Porque a veces los domingos viene a la iglesia más gente que entre semana. Yo te bendigo y le doy la gloria a Dios porque a muchos que veo los jueves, cuando he venido, los vuelvo a ver el próximo jueves que yo esté aquí como hoy lo estoy. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla Dios? ¿O tú de qué me hablas? Que eres fiel. ¿Usted de qué me habla la cantante? Que tú eres fiel. Mantente así. Y usted y algunos que reconozco, que los veo jueves tras jueves, domingo tras domingo, ¿de qué me habla? Que están caminando con fidelidad. Date un aplauso tú solo. Entonces, una persona fiel debe ser una persona constante. Entonces, todo el montón de gente que viene el domingo, ¿por qué no vienen los jueves? Porque algunos no son constantes. Algunos de ellos no son constantes. Otros tuvieron un problema, un tropiezo, una lucha, etcétera. Pero algunos no vienen porque no se han mentalizado a ser constantes. Usted hágalo. Eso te lo ordena Dios que lo hagas. Una persona que es fiel siempre está perseverando. Asás, perseverando. Una persona que es fiel es aquella que ha adquirido buenas costumbres y que es fiel a ellas. Buena costumbre es no dejar de congregarte. Buena costumbre es leer la Biblia, buena costumbre es orar, buena costumbre es diezmar, buena costumbre es obedecer, buena costumbre es ser fiel. Sígalo haciendo y serás elogiado por Dios en aquel día. En aquel día el Señor te va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso va a decir Dios de ti si eres fiel. Pero a lo mejor si no eres fiel y vas tú en el cielo, crees que vas en victoria porque llevas tu corona, a lo mejor te la quitan y se la dan a otro que fue fiel. Ay, Dios mío. Dios mío, no quiero gritar y me gana la unción del Espíritu Santo, me gana la inspiración. Entonces, esas son buenas costumbres. Una persona fiel va a ser fiel a esas costumbres y a otras. Una persona que es fiel trata de llevarlo todo con exactitud, conforme a la regla de la verdad. Será verdadero, riguroso, puntual. Debe ser una persona segura. Sí, eso es una persona fiel. A veces que voy a las iglesias a predicar cuando me invitan,
veo a qué horas llegan. Y digo yo, mira, aquí llegan tarde como en mi iglesia también. No son puntuales, no son fieles a la puntualidad. Ahí se va, a la hora que llegue. ¿Qué tiene? Voluntad es lo que cuenta. No, también cuenta la puntualidad. ¿Sabías tú que los japoneses nunca llegan tarde a sus compromisos? Siempre llegan 15, media hora o una hora antes del compromiso. Los japoneses son puntuales, son puntuales. Entonces, la persona fiel trata de llevar eso con exactitud, conforme a la regla de la verdad. Es verdadero, riguroso, puntual. Debe ser persona segura. Debe ser una persona honrada, honrada. Una persona fiel es un criado fiel, o como nosotros debemos de ser siervos fieles. ¿Está trabajando la computadora? Sí, la computadora está trabajando. Ahí va, ahí va. Una persona fiel es que retiene lo que se le confía. ¿Qué te confió Dios? La salvación. ¿Qué te confió Dios? Al Espíritu Santo. Cuídalo, cuídalo. Una persona fiel es y debe de serlo porque está agradecida con Dios porque le salvó. Y nosotros nos entregamos al Señor para serle fiel a Él. Se lo dijimos. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, voy a ser fiel. Porque cuando tú entregas a una persona, cuando tú te entregas a una persona, es para que ya no te pertenezcas a ti. Debes de serle fiel a Dios para que no te pertenezcas a Él. Me entregué a Cristo, ya no me pertenezco a mí mismo. Ya me entregué. Él me compró con su sangre para hacerme su hijo y para hacerme su esclavo. Señor, aquí estoy. No te imaginas todos los días cuántas veces me dice el Señor a mí, siervo. Y le digo, aquí estoy, Señor, ordena. Siervo, aquí estoy, Señor, ordena. ¿En qué puedo servirte? Así quiere Dios, que seas un siervo, un criado por amor, un hijo fiel. Voy a ir resumiendo ya para ir aterrizando, por causa del tiempo. Hay veces que nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esta es que seas una persona fiel. Si tú, entre otras cosas, aprendes a hacerle a Dios una persona fiel, escucha esto. Si tú aprendes a hacerle a Jesucristo un hijo fiel, un siervo fiel, un creyente fiel, escucha esto. Nunca vas a estar en la fila de esas personas que estaban en el castillo, que se estaban cayendo, que se estaban perdiendo. Nunca estarás en una fila de condenación. Vamos a estar en fila de juicio, por supuesto, pero no vamos a estar en una fila de condenación. Esa gente, ¿por qué se caían? ¿Por qué se perdían? Y caían al abismo oscuro, desesperado, gritando. Porque no, unos de ellos no aprendieron a serle fiel a Dios. Entonces, si tú aprendes desde ahorita, y yo pido al Espíritu Santo que esta enseñanza de Él te marque la mente y te marque el corazón. Para cuando algo o alguien te quiera detener, tú recuerdes lo que te habló el Espíritu Santo ahorita. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Números 12:7, por favor. Números 12:7. ¿Qué estaba elogiando Dios de Moisés? Números 12:7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sabes tú qué aprendo yo de cristianos? Hermana, ¿sabe qué aprendo de usted? Porque la he visto aquí varias veces. ¿Sabe qué aprendo de usted? A ser fiel. ¿Sabes qué aprendo de ti? A serle fiel a Dios. Y de todos ustedes, como el famoso Freddy, ¿qué aprendo del famoso Freddy? A serle fiel a Dios. Aprende lo que tengas que aprender de alguien que está en Cristo. Y si es fiel, aprende a serle fiel a Dios en lo bueno, en lo bueno. Le dijo Dios a María y a Aarón: no es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Tú que estás aquí, sé fiel por sobre todo, por sobre aquellos que están aquí a veces, pero que no son fieles. Tú imita lo fiel del que es fiel, a lo bueno, porque hay gente que es fiel para lo malo. Sé fiel. ¿Podría decir Dios eso de ti o de mí? Como en aquel tiempo la tierra estaba llena de personas y Dios los expresó de Moisés en otra ocasión, que aquel siervo Moisés era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo quiero que Dios diga eso de mí. Octavio me ha sido fiel. Cuando mi esposa estaba por morirse, fue el pastor Néstor. Yo siempre apoyé a mi esposa, siempre la apoyé. Me esforcé por darle todo lo que ella necesitaba y lo que quería, lo que le gustaba, darle sus gustos. Cuando se estaba muriendo, fue el pastor Néstor a visitarla. Y le dice Néstor: hermana, hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermana? Bien, pastor. Oiga, hermana, ¿y cómo se ha portado el siervo? Y volteé a mi esposa y me dice: bien, Octavia se ha portado bien. Cuando dijo eso, yo dije: ya fregué, ya fregué, ya vencí, ya vencí. He sido un buen esposo, he sido un buen esposo. Que digan eso de ti también. Una ocasión, Dios me dio una palabra profética, como profeta que soy. No la merezco, hermanos. No la merezco. Pero Dios me la dijo. Me dijo: siervo, no te voy a decir lo que me dijo. Siervo, yo sé que tú me crees. Yo sé que tú me crees. Cuando me dijo eso, dije: ha valido la pena. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que todo lo sustenta, el que todo lo sostiene, el todopoderoso, el Dios santo, el Dios bueno, me está diciendo que yo le creo, que yo le creo. Y yo quiero que Dios me siga viendo a mí así, como un hombre de Dios que le cree y que lucha y trabaja por serle fiel y por esforzarme.
tenemos que ser personas fieles en firmeza, como dice la Escritura, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día anda arriba, otro día anda abajo. El domingo anda colgado de la pierna del ángel y el lunes anda colgado del cuerno del diablo. No seas así. Perdón por la palabra. No voy a decir esa palabra. No quiero lastimar tus castos oídos. Sé un cristiano campeón. Campeón. Lo que eres aquí, sélo afuera, en tu casa, en tu hogar. Sé un campeón. ¿De qué le sirvió a Moisés ser fiel? ¿Qué recompensa tuvo por haber sido fiel a Dios? ¿Qué recompensa tuvo Moisés de haber sido fiel a Dios? ¿Sabes cuál? Que vio las espaldas de Dios. Que vio las espaldas de Dios. ¿Por qué tuvo ese regalo tan único y glorioso? Le dijo Dios a Moisés: escóndete en la cañada, ahí en esa roca, escóndete, voy a pasar. No vas a ver mi cara. Pues no hay quien vea mi cara y siga vivo. Te voy a mostrar mis espaldas. Y caminó Dios, y Moisés le vio las espaldas. ¿Por qué tuvo ese premio, esa gloria? Por serle fiel a Dios. Termino con esto. Primera de Samuel 3:20. Nada más me falta un texto y ya aterrizo. Ya he acortado mucho el tema por el tiempo. Primera de Samuel 3:20. Qué rápido está esa computadora. Gloria a Dios. Dice que en todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocían que Samuel era, ¿qué? Fiel profeta de Dios. Por eso están aquí en la Biblia Sagrada sus nombres, sus vivencias, sus historias de fidelidad. Desde Dan hasta Berseba conocían que Samuel era fiel profeta de Dios. Y todo esto porque guardó de creer y obedecer siempre su palabra. 12:1 y termino. Salmo 12:1 y termino ya. ¿Sabes qué hay en las iglesias? En las iglesias hay crisis de fidelidad. Y Dios quiere que tú ni nadie de los que estamos aquí, de los que para su mala suerte no vinieron, Dios quiere que aprendan a serle fiel a Dios. Y que tú que estás aquí y los que no vinieron, aprendan a no entrar en una crisis de infidelidad. Porque en las iglesias y en los ministerios hay crisis de infidelidad. Por eso dice ahí: salva, oh Jehová, porque se acabaron, ¿quiénes? Los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Como ahorita hay infidelidades, en aquellos tiempos de los salmistas había infieles. Y por ahí dice Dios: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido de los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Quiénes habían desaparecido? Los fieles. Los fieles. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar todos. Respete la oración. Si no quiere orar, cierre sus ojos o diga amén. Cierra tus ojos, por favor. Ayúdame, Señor. Repite conmigo: quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel.
Quiero serte fiel, solo o acompañado, en el valle o en el pantano, con esposa o sin esposo. Quiero serte fiel, con hijos o sin ellos. Quiero serte fiel, en pruebas, en tribulaciones, en luchas, en tropiezos, en oposiciones. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Repitan conmigo: Señor, ayúdame. No los oigo. Señor, ayúdame a serte fiel, solo o acompañado, en el valle o en el pantano, en enfermedad o en salud, en pruebas o en tribulaciones, en luchas o en paz. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame, transfórmame. Te seré fiel, Señor. Te seré fiel. Pero ayúdame a serte fiel. Ayúdame. Ayúdame. Si no me ayudas a ser fiel, no lo voy a lograr. Espíritu Santo, recuérdame en cualquier situación a que tengo que ser fiel. Así sea por siempre. Amén, amén. Es grande. Vamos, dígaselo, iglesia. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Ocupe su lugar. Espero, hermanos, que la palabra de Dios haya sido de edificación. Ocupe su lugar un momento. Voy rápidamente a entregar el lugar. No sé si usted, yo quiero que los que escucharon esta enseñanza, la próxima vez que venga, si Dios me lo permite, les voy a preguntar sobre el sueño. ¿Quién se acuerda del sueño que les conté en una predicación? Sí, y puede ser, si lo tengo, les dé un premio. Cuando Dios te ordene algo, hazlo. Hazlo. A mí Dios hace años me ordenó que yo escribiera un libro. Y el libro nació ayer, como a las 11:20, nació el libro que el Espíritu Santo hizo. Dale la gloria, dale la gloria. Dijo Néstor que tu pastor que que le llevara 20. De veras, dijo, te encargo 20. Santo. Sí que tiene fe el pastor Néstor. Y me ordenó que escribiera este libro. Y aquí habla el Espíritu Santo de muchas cosas que Él hace y que yo viví con Él, con el Espíritu Santo. Y aquí está. Y es un libro con muy buen acabado, muy bien hecho. Y cuesta el libro 280 pesos. Pero es un libro que te va a enseñar sobre el poder de Dios. Así es que si gustas comprar uno, vale 280 pesos. Y te va a gustar mucho, te va a gustar. Hay mucha gente que le ha gustado, ¿verdad? Por cierto, quiero presentarles a mi novia. Ah, gente. ¿Ya ven por qué me caen bien? Ya ven por qué me caen bien. Entonces no se le olvide, hermanos, 280 pesos. Y es un libro que te va a gustar porque es del Espíritu Santo, te va a gustar. Conozcas el poder de Dios y todo lo que me pasó a mí, todo lo que me pasó y me ha pasado con el Espíritu Santo, aquí viene. Dios les bendiga a todos, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. A ti que vives y reinas por los siglos,
sea toda la gloria.